Bueno, ¿estáis dispuestos todos a estudiar la parte más difícil del Nuevo Testamento? Bien, valientes. Quiero deciros que si hay alguna materia compleja en la Biblia es la cristología. Y quiero deciros que la cristología o de la cristología han surgido las herejías más grandes de toda la historia del cristianismo. El arrianismo, que niega la identidad trinitaria de Cristo con el Padre y el Espíritu, y que enseña que Jesucristo no es Dios igual que el Padre, sino un Dios rebajado, es una de las herejías que se mantienen en el tiempo. Y se mantienen en el tiempo porque es muy difícil comprender en su dimensión plena una persona que es una contradicción. Yo puedo entender, no puedo entender en plenitud la Trinidad, pero no tengo gran problema. Tres personas en el ser divino, las tres personas son Dios, cada una de ellas el único Dios verdadero. Y bueno, aunque no pueda entender como hombre lo que es infinito, lo que es eterno, lo que es inmutable, porque son abstracciones mentales que se producen para poder comprender esos conceptos, no tengo gran dificultad en entender, en comprender ligeramente la Santísima Trinidad. Pero cuando me acerco a la segunda persona de la deidad, hay contradicción manifiesta en la mente humana. Aquel que es eterno e infinito se hace un hombre del tiempo y del espacio. Aquel que nunca llora porque es felicidad plena, agoniza en Getsemaní. Aquel que alimenta toda la creación y la sustenta con su mano tiene hambre y desde niño es alimentado por una madre. Aquel que no se dice que sea tentado porque es Dios, experimenta nuestras tentaciones. ¿Lo puedes entender bien? Es contradicción plena. Por tanto, me acerco a la Biblia y os invito hoy a dar un pantallazo, una panorámica sencillísima. Yo creo que si estuviera aquí mi profesor, con el que hice la maestría en Cristología y Espiritualidad Trinitaria, me tiraría esta noche de las orejas varias veces. Pero bueno, como no está, voy a hacer lo que no hubiera hecho delante de él. Y quiero llamar vuestra atención a la cristología más profunda del Nuevo Testamento, Evangelio según Juan, capítulo 1. Abrimos nuestras Biblias y leemos el equilibrio absoluto de aquel apóstol que tiene una densidad de cristología posiblemente mayor que el resto, aunque indudablemente el apóstol Pablo también aborda la cristología del descenso de una forma muy clara en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 en adelante, mejor dicho, versículos 6 hasta el versículo 11. Leo primeramente Evangelio según Juan, capítulo 1. Juan escribe el Evangelio, es mi convicción personal, después de enfrentarse con un problema serio en Apocalipsis. Y el problema que Juan tiene en Apocalipsis es que de pronto Juan presenta una visión panorámica de la gloria admirable de Jesucristo en el cielo. Y claro está, esa gloria impactante que derriba a Juan al suelo y que le hace estremecerse frente a la magnitud admirable y gloriosa de Jesús, resucitado y glorificado, le lleva a expresar esa dimensión a través de un evangelio que es diferente al resto de los evangelios. Y es un evangelio que no comienza por el nacimiento de Jesús como hombre, sino que introduce el concepto de Cristo desde la eternidad divina. Leo capítulo 1 del Evangelio según Juan, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Quiero ir despejando algunas incógnitas. La preposición con, que se traduce aquí, es una preposición griega que necesitaría ser traducida a la literalidad absoluta como la preposición cabe. ¿Conocéis las preposiciones propias en el idioma castellano? ¿Sí o no? Sí, muy bien. De modo que las preposiciones propias, ¿cómo son? A, ante, bajo, cabe. Ahora, la preposición con indica aproximación, relación, vinculación. La preposición cabe indica frontalidad. Si yo os digo yo cabe Susana, ninguno me entiende, dice este está loco. Pero lo que estoy diciendo es que yo estoy frente a Susana. No peleado con ella, no enfrentado, uno frente al otro. Lo que dice aquí el texto bíblico es que el Verbo estaba frente al Padre eternamente, en un diálogo trinitario absoluto, de amor y de relación, cuando nada existía en su entorno. Y este amor de relación entre el Padre y el Hijo genera la persona del Espíritu Santo, no por inicio, sino por procedencia. Quiero recordaros que las personas divinas no tienen origen, ¿me entendéis bien? Porque las tres personas son eternas, pero tienen procedencia y se personalizan. La primera persona como Padre, la segunda persona como Hijo, la tercera persona como Espíritu Santo. Juan me dice que el Verbo estaba frente al Padre en ese eterno diálogo de amor y de fraternidad espiritual en el seno divino. Y de pronto llega el versículo 14. ¿Y qué dice Juan en el versículo 14? Y aquel Verbo, no otro el mismo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahora cuando habita entre nosotros observamos a Jesús y descubrimos cuál fue la impactante dimensión que causó un profundo, valga la redundancia, impacto en Juan. Juan quedó impactado de Cristo no por los milagros que hizo Cristo, aunque no cabe duda que los milagros de Cristo impactan a cualquiera, impactaron a Juan. Juan no quedó impactado por las palabras de Cristo. Juan quedó impactado por la dimensión de la gracia de Cristo. Aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero que entendáis que no se puede estudiar la cristología fraccionándola y tratando solo de un elemento, porque nos falta la integración plena de esa verdad. Y Jesucristo el Señor viene al mundo de los hombres y se hace hombre, el Verbo eterno se hace hombre, con una misión redentora. No es posible esa misión redentora sino desde la condición de hombre. Por tanto, la gracia impulsa a Dios a descender al encuentro del hombre. El amor de Dios se manifiesta, se expresa en dos grandes pilares, misericordia y gracia. La misericordia es la expresión de un amor continuado, el amor que se orienta y funciona y existe siempre. Aquel profeta Jeremías, viendo la destrucción de la nación de Israel, los niños muertos, la familia real llevada en cautiverio, tantas cientos de personas con ellos y todo ese tremendo desastre de ciudad, Jeremías dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Grande es su misericordia o grande es su fidelidad. Luego, el amor de Dios, a pesar de las circunstancias, no importa cuáles sean, se extiende. ¿Te acostaste ayer por la noche siendo objeto del amor de Dios o no? Sí. ¿Y te levantaste esta mañana siendo objeto del amor de Dios?
Sí. ¿Y durante este día fuiste perfecto absolutamente? No. ¿Te ama Dios ahora mismo? Claro. Y ahí tienes el amor en extensión. La misericordia es el amor que ama siempre. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Mañana por la mañana, cuando yo me levante, diré, es verdad, ha tenido misericordia de mí. La misericordia es una palabra latina que tiene dos componentes, miserere, miseria, y corcordian, corazón. Luego, ¿qué es la misericordia? Es pasar la miseria por el corazón y actuar conforme a esa sensación. De ahí que los ciegos en el camino no dicen a Jesucristo, hijo de David, ten gracia. Para nosotros, que le dicen, ten misericordia. La misericordia obliga a Dios a descender. Y cada vez que tú encuentras misericordia en la Biblia, en el entorno de Dios, hay descenso siempre. De manera que yo podría definir que la misericordia es aquella acción que comunica, perdón. Cuando hay misericordia hay amor en horizontal. Cuando hay gracia hay descenso. La gracia es el motor dinámico que obliga en el amor de Dios a descender a Dios al encuentro del hombre. Y siempre que encuentras gracia en la Biblia, encuentras descenso. Dos ejemplos simplemente, nada más, porque no tenemos tiempo para entrar en todos esos temas. ¿Y aquel verbo fue hecho carne? ¿Hay descenso? Sí. Y vimos su gloria lleno de gracia. Otro ejemplo, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. ¿Qué dice ahí Pablo? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora bien, el verbo se hace carne en razón del plan eterno de redención. Cuando Dios comienza una operación ad extra, fuera del seno trinitario, y se manifiesta, Dios establece el plan eterno de redención. La salvación no se produce por casualidad o por causalidad del pecado. Se produce en razón de la soberanía de Dios. Dios no salva porque el hombre peca, Dios salva porque quiere salvar al hombre. Y en esa determinación soberana de Dios, Dios tiene que establecer un plan de redención que se ejecuta conforme a su propósito de esta manera. Oye al apóstol Pedro, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Qué más? Ya determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? El Dios de la Biblia, en su seno trinitario, responde a la salvación del hombre dando respuesta a tres preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y una persona divina, uno de los santos de la Trinidad, va a irrumpir en la historia del hombre, no como el Dios omnipotente y distante de las personas sentado en un trono de majestad, sino haciéndose hombre. Y esto nos lleva al enorme misterio de gracia, pero a la dimensión admirable de Jesucristo. Tengo que comenzar, por tanto, en la cristología según Juan, que es la misma de Pablo. ¿Prefieres la cristología de Pablo? Yo la tomo y dejo Juan y entramos en Pablo. Pero la cristología de Pablo es la misma que la de Juan en el sentido de preexistencia, existencia, glorificación. Pablo expresa la cristología en el párrafo cristológico más notable de todos sus escritos, Filipenses capítulo 2, versículos 6 en adelante, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primera condición, primera lección, primer examen cristológico de uno y de otro autor bíblico, la preexistencia de Cristo. Cristo, antes de nacer como hombre en Belén de Judea en días del rey Herodes, existe eternamente como Dios. Cuando Pablo utiliza en su cristología de Filipenses, ya la hemos tomado, utiliza en ese pasaje 2 veces una palabra, la palabra griega morfe, que se traduce como forma. Esa palabra indica exteriorización de la esencia íntima o de la condición íntima. A ver si pongo un ejemplo para que lo entendamos bien. ¿Sabéis qué es esto? Un papel. De manera que el papel puede estar en un rollo, en una caja, no sé en qué, pero solo está en forma de hoja, ¿cuándo? Cuando es una hoja. Ahora, esta hoja, por fe, lo tenéis que aceptar por fe, tiene aquí unos datos que habla del verdadero amor, no sé quién me lo habrá metido, y parece que es un bosquejo de amor. Esta hoja de papel está en forma de bosquejo, ¿por qué? Porque es un bosquejo. Una hoja de papel que no es un bosquejo no le puede decir está en forma de bosquejo. Es decir, exhibe al exterior lo que es su forma esencial e íntima y personal. Cuando Pablo dice el cual siendo en forma de Dios, ¿qué está afirmando? Que el verbo que vemos caminar por los caminos polvorientos de Palestina, que vemos sentarse en un pozo de agua y beber porque tiene sed, existe eternamente en su condición divina. Existe en forma de Dios. Juan utiliza un calificativo, y el calificativo que Juan usa es el calificativo verbo. En el griego es la palabra logos. La palabra logos no significa esencialmente o siempre una palabra, un concepto, un morfema. La palabra logos en el texto griego y sí puede referirse y se refiere a un discurso sobre algo. De ahí que Pablo utiliza esa palabra para decirnos que la doctrina de la cruz es ¿qué cosa? ¿El evangelio qué es? La palabra de la cruz, la doctrina de la cruz. Pero cuando hablamos de logos en relación con Dios, estamos hablando de la expresión exhaustiva, plena y absoluta de la mente divina. Nueve menos 5. Día de cansancio. Y ahora un rollo de teología. Os veo angustiados. Alguno se ha puesto ya un palillo en los ojos para mantenerse despierto. Bueno, vamos a procurar aclarar algunos conceptos. Expresión definitiva. Dios, cuando yo os hablo o defino alguna cosa de mi pensamiento, lo hago con palabras, ¿verdad? Vamos a ver, voy a poneros un ejemplo. Voy a decir una palabra, la palabra gato. Aparte del coche. Alguien dice, ¿en qué piensa? Y yo tengo que decirte, gato blanco. Luego todos los gatos negros y de otros colores fuera. Y tú estás pensando, piensa en un gato blanco. Y ahora te digo, gato blanco con mucho pelo. Ah, un gato de Angora. Ah, y además un gato de ojos verdes. Y a última hora tengo que darte una serie de calificativos o de complementos al sustantivo gato que te van a permitir entender aproximadamente lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Dios no tiene un pensamiento lineal sino absoluto. La mente de Dios produce y se expresa mediante una sola palabra que es el verbo de Dios.
Dios expresa todo cuanto es, todo lo que piensa, mediante una palabra eterna y divina, que es Jesucristo nuestro Señor. Ahora, expresar, ese verbo expresar, es un verbo frecuentativo de otro verbo, el verbo exprimir. Cuando tú expresas una idea, un concepto, exprimes tu cerebro para producirlo. Cuando Dios expresa lo que Él es y lo exterioriza, exprime absolutamente el concepto divino que se manifiesta en el verbo. Por eso cuando Cristo irrumpe en el mundo de los hombres, tiene la misión que le corresponde eternamente por ser verbo. ¿Y cuál es? Revelar al Padre. Juan capítulo 1, versículo 18. Cristo viene para revelarnos al Padre. Porque Cristo dice en relación con el Padre esto: yo y el Padre somos uno. Y Cristo dice: yo no digo nada que no haya visto al Padre. La gran misión de Cristo es expresar de forma plena, absoluta, a Dios. Por tanto, el verbo que expresa al Padre irrumpe en el mundo de los hombres haciéndose hombre. La vía de acercarse Dios a la humanidad en Cristo y por Cristo se produce por otro misterio de la gracia y un milagro sobrenatural, que es la concepción del Verbo eterno en cuanto hombre. De manera que la Biblia me describe ese proceso. Y viene la anunciación del ángel a María. Y leo allí unas palabras muy claras: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te ¿qué? Cubrirá con su sombra. Está utilizando una palabra y el texto bíblico que tiene que ver con la concepción de un ser. ¿Recuerdas que la Biblia dice, por ejemplo, hablando del rebaño de Jacob y del rebaño de su suegro, Jacob le robaba las ovejas al suegro y el suegro se las robaba a Jacob, eran iguales los dos? Y dice que las ovejas de Jacob cubrían, los machos cubrían a las ovejas. ¿Y qué ocurre? Se produce una concepción. El Espíritu Santo de Dios incide y viene sobre la Virgen María. Y en su condición de virgen concibe, por obra de acción omnipotente, el elemento necesario para iniciar el proceso biológico de la concepción, luego de la gestación y en tercer lugar del alumbramiento. Ahora nota esto, por favor. El Verbo eterno de Dios toma de María los elementos necesarios para hacerse hombre. De manera que viene a ser hijo de Dios en el sentido eterno y viene a ser hijo de María en el sentido temporal de su humanidad. ¿Me estáis siguiendo? Por eso se hace hombre, porque toma de la humanidad, de la naturaleza humana, de la forma humana, de la expresión humana, toma aquello que va a necesitar para hacerse hombre. Ahora, el Señor Jesucristo es anunciado a María también de una forma muy clara. Este hijo que va a nacer de ti será, por tanto, el santo ser, dice nuestra Biblia. Yo no voy a dar las citas, pero verificadlas vosotros. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nota, por favor, que ser no está en el texto griego. Eso se le ha añadido. Y se le ha añadido para comprender, para comprensión de aquel que lee. Porque si tú traduces literalmente ese texto griego, encontrarías lo siguiente: por tanto, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí aparece santo precedido del artículo neutro que le corresponde,
indicándonos que es lo absoluto, total, plenaria, infinitamente santo. ¿Quién es absolutamente santo? ¿Los ángeles? Los ángeles son seres santos. Yo quiero que notes eso. Esa palabra ser produce una confusión muchas veces ahí. Un ángel es un ser santo, pero tiene la misma santidad que la santidad de Dios en dimensión y en grandeza. No. Los querubines cubren con sus alas su rostro, con sus alas sus pies, mientras proclaman permanentemente santo, 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 diciendo en ese simbolismo: tú eres infinitamente santo, yo soy santo pero no como tú. De manera que a la Virgen María se le anuncia el nacimiento de lo santo. Llega el momento del alumbramiento. Y el relato bíblico nos dice que dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre. La cristología histórica nos exige una detención ahí. Y la detención que nos exige es para vindicar un poco al mesonero. ¡Oh, qué hombre más bruto este mesonero! Resulta que coloca a un matrimonio y a una mujer que va a alumbrar en la cuadra de la vaca. Bueno, ¿crees que era así? ¿Que era un hombre sin entrañas? Belén, en el censo romano, de una población de 4, de pronto llega a una población de 10. Y ahí el mesón de Belén era un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Era el Hilton, Belén Hilton. No. El mesón de Belén, de una aldea perdida, que pocos tenían interés en pasar por allí, era una casa y una habitación larga donde se ponían esteras y la gente dormía en el suelo. Y ese mesón debía estar así. Y de pronto, María y José. Hay una habitación y el mesonero dice: no. Mira, es urgente porque esta mujer está próxima a dar a luz. Y al mesonero se le caen los pelos. ¿Dónde los pongo? En un sitio retirado y tranquilo. Y yo creo que el mesonero limpió algo el pesebre, le puso heno y allí en ese heno se acuesta el niño que María alumbra. Y me emociona mucho ese niño, ¿verdad? Y viene Navidad y siempre estamos recordando al niñito de Belén. Bueno, no es malo recordar al niñito de Belén. Pero lo que quiero que entiendas es que aquel que se ha envuelto en pañales y que duerme en la paja es Emmanuel. ¿Y qué es Emmanuel? Dios con nosotros. El proceso divino de aproximación de Dios al hombre comienza en la concepción y sigue en el alumbramiento. Y aquel niño que está allí acostado es el Salvador del mundo. Bueno, tiene que crecer como hombre. Pero lo que yo quiero que notes es esto. El verbo de Dios, que expresa exhaustivamente al Padre, se aproxima al hombre en gracia para un encuentro con la criatura. Y todos los elementos y características propias de la criatura son ahora elementos y características propias de la deidad. Ahora yo quiero que notes algo. ¿Por qué puede el ángel decir lo santo que nacerá? Bueno, porque aquel niño que nace es santo. ¿Y por qué es santo aquel niño? Si yo os preguntase el por qué, a lo mejor había más de una respuesta. Bueno, es santo porque fue concebido por el Espíritu Santo. Bueno,
No digo que no tenga una influencia especial, pero no por eso ese niño es santo. No. Es santo porque no fue concebido por padre humano, por tanto no tenía pecado. Entonces el pecado viene por el padre o por la madre. Porque en el Salmo 51 yo leo que en pecado fui formado y en maldad me concibió. ¿Quién? Mi madre. La herencia genética pecaminosa no viene por el varón, viene por los padres que transmiten al hijo la herencia espiritual, la genética espiritual contaminada y manchada por el pecado. Entonces, ¿cómo es esto? Es que Cristo no podía tener un padre humano, porque si fuese concebido por un padre no sería santo. No hay nada en la Biblia de eso. Es que la concepción en un matrimonio normal de un hijo es pecaminoso. No, Dios estableció eso y dijo que era bueno en gran manera lo que Él había determinado. Ahora, seguidme por un instante. Cristo no puede tener padre humano por una razón bíblica. ¿Cuál es? Primeramente, porque es el unigénito del Padre. No va a tener otro Padre, tiene un Padre eterno. Segundo, porque el Padre que hubiera sido su Padre aquí en la tierra, su Padre natural, José, es descendiente de David por la línea de Salomón. Y en esa genealogía de David a José hay en el medio un rey que se llama Jeconías. Y la profecía bíblica dice de este rey Jeconías que aunque fuese tan valioso como un anillo de sellar, no lo querría, dice Dios. Y ninguno de su descendencia se sentará en el trono de David. Por tanto, habría un impedimento específico para que el hombre Jesús fuese heredero de David. Y el Dios de la gracia hace el milagro sobrenatural de desviar la genealogía del verbo encarnado que nace para vincularla con David a través de la línea de María, que es la línea de Natán, hijo de David, donde no hay ningún impedimento. Ahora, como él tiene que ser además de hombre y salvador, el heredero del trono, los derechos de herencia al trono legítimamente establecido se los da ¿quién? José, cuando lo adopta como su hijo. Qué fantástico es esto. El Dios del cielo da soluciones, aporta soluciones admirables, pero no he llegado a entender aún todavía por qué es santo el que nace. La humanidad de Cristo no es una concepción personal, en cuya persona, alumbrado en su momento, se introduce la deidad. Es la naturaleza humana del Verbo de Dios que subsiste perpetuamente en la persona del Hijo de Dios. Es decir, Cristo no es Dios vestido de hombre, es Dios revestido de humanidad. ¿Cuál es la distinción? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, veis que tengo, no sé cómo llamáis aquí, una zamarra o cómo llamáis a esto, porque el idioma castellano tiene tantas acepciones. ¿Veis esta chaqueta o este coso que tengo aquí? ¿Lo veis? Bueno, yo puedo hacer dos cosas para ponerme esto. Me voy al comercio, que es lo que hice, ¿y qué hago? Me lo compro, me lo visto. Y cuando yo me visto esto, he quedado vestido con la zamarra. Pero puedo hacer otra cosa. Busco un sastre y le digo, quiero que construyas una zamarra encima de mí. Claro, el hombre me mira y dice, este está absolutamente, es un gallego que está muy mal de la cabeza. Pero yo le digo, no te preocupes, yo pago lo que sea, pero quiero que me lo hagas.
De modo que él toma la tela, la va poniendo encima de mí, la va cosiendo, le pone tal, y al final de todo, cuando terminó su obra, ¿yo me vestí la zamarra? No, he quedado revestido de zamarra. ¿Notáis la diferencia? De manera que cuando el Hijo de Dios va a tomar una naturaleza humana, esa naturaleza se forma sobre y en la persona divina del Hijo de Dios, según la persona de la deidad, que desciende al seno de María, y al establecer sobre él la naturaleza humana, santifica esa humanidad. ¿Me estáis siguiendo? De pronto yo encuentro al Dios admirable con dos naturalezas. La naturaleza divina que eternamente le corresponde porque es Dios, y la naturaleza humana asumida en el tiempo. Ahora notad esto bien, por favor. No estamos hablando de una persona divina y una persona humana. Estamos hablando de una persona divina con dos naturalezas. La naturaleza es la expresión exteriorizante y el elemento de acción de la persona. De manera que, mediante su naturaleza divina, eternamente actuó y se manifestó la persona divina del Hijo de Dios. Cuando tú abres el libro de Génesis capítulo 1, es un capítulo trinitario, en donde el Padre delinea la creación, y la voz autoritativa ejecutiva de la delineación del Padre es la voz del Hijo. El Verbo dice, sea. Y es el único que puede decirlo en el seno de la Trinidad, porque es el único que tiene la comprensión absoluta de lo que Dios quiere hacer. Y una vez que el Verbo dice, sea, el Espíritu Santo ejecuta con la omnipotencia divina aquello que se ha establecido para que sea realizado. Por eso cuando dice el libro de Génesis que Dios dijo en el principio sea la luz y se produce, inmediatamente nos hace notar que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, un capítulo trinitario. Ahora, este admirable Dios en su naturaleza divina, segunda persona de la deidad en su naturaleza divina, actúa como le corresponde a Dios en toda la potencialidad, en toda la infinitud, en toda la grandeza. Y de pronto este Verbo eterno, infinito y glorioso se hace hombre. Y esa naturaleza humana viene a permitir en la segunda persona de la deidad una experiencia de limitación. Por favor, notad bien esto y meterlo bien en la mente. Cuando Dios se encarna, no se humilla. Cuando el Hijo de Dios es alumbrado en su naturaleza humana en Belén, no humilla a Dios, lo engrandece. Porque simplemente Dios voluntariamente se limita, no se humilla. Por eso Pablo, en su precisión teológica, movido por el Espíritu, dice que esto existía eternamente en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que ¿qué? A ver, leámoslo. Se hizo hombre, el cual siendo forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que... A ver, Filipenses, ya se me fue la cita, perdonadme, pero... Se despojó a sí mismo, tomando forma, se despojó a sí mismo, tomando forma. En ese despojarse a sí mismo está hablando de un grado de limitación. De manera que aquel que es infinito no puede estar como hombre en dos lugares a la vez. Cuando está en Capernaum, no está en Nazaret, y cuando está en Nazaret, no está en Jerusalén. Es un hombre del tiempo y del espacio. Pero indudablemente, ese hombre del tiempo y del espacio, Juan me dice que está en dos lugares al mismo tiempo.
como hombre en la tierra, pero como verbo engendrado por el Padre en el seno del Padre. ¿Lo notáis en el capítulo 1 de Juan? De manera que cuando Cristo se hace hombre se limita, y Dios no se humilla por limitarse, se engrandece, porque Dios conoce lo que la criatura es y funciona y siente intelectualmente. Por ejemplo, Dios sabe lo que es el hambre. Sí. ¿Cómo? Intelectualmente, porque Él no pasa hambre. Pero cuando este Dios de la gloria viene como hombre, la experiencia de la criatura es sentida en la segunda persona de la deidad. Y el Dios de la Biblia, que no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, es tentado en el monte por Satanás. Y este consolador de todos, bondadoso Dios, agoniza en Getsemaní. ¿Notas la diferencia? La limitación engrandece de manera que Cristo, cuando se hace hombre y es enviado por el Padre al mundo, adquiere una comprensión de las limitaciones de los hombres de la que habla Hebreos. Y en Hebreos dice que por cuanto Él fue tentado en todo, conforme a nuestra condición natural, pero sin pecado, es poderoso para socorrer ¿a quién? A los que son tentados. El Dios admirable que me podría castigar por mis faltas y por mis pecados con pleno derecho, se compadece de nuestras necesidades. En esa limitación, el Dios de la Biblia no está humillándose, está manifestando su gracia. Y la gran dimensión de la gracia de Dios en la limitación es precisamente la posibilidad que Dios mismo asume y se otorga a sí mismo de una proximidad con la criatura que no sería posible en su sola condición divina. Mira un momento el Antiguo Testamento y mira el Sinaí. Tiembla, se estremece el monte, hay sonido de trompeta, hay truenos, hay relámpagos, y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, pon un cordel delante del monte. Que nadie pase de ahí, porque el que traspase ese límite va a morir. Es que el Dios de la gloria, el Dios admirable, es un Dios que aunque quisiera acercarse al hombre, no podría, porque la Biblia misma dice que el que ve mi rostro no vivirá. Es el Dios de la distancia, el Dios de la lejanía. Y de pronto el Dios de la distancia y de la lejanía limita su manifestación haciéndose hombre y viene al mundo de los hombres para darle al hombre un abrazo de Dios con brazo de hombre. Y para dar un discurso de Dios en garganta de hombre. Y para sentarse con los hombres y comer con ellos en una intimidad absoluta. El Verbo se hace hombre. Ahora, ¿cuándo se humilla? Porque Pablo dice ahí que tomó forma de siervo, y ahí tienes la humillación. Dios, cuando se hace hombre, se limita. El Verbo, cuando se hace siervo, se humilla. La dimensión de servicio es absoluta, porque al siervo se le demanda la propia vida en obediencia absoluta al Padre. Y aquí llegamos a otra dificultad de la cristología. En el seno trinitario, ninguna persona divina manda sobre la otra, ninguna persona divina obedece a la otra, porque el que manda es mayor que el que obedece y el que obedece es inferior al que manda. Pero dice que tomó forma
de siervo, es decir, se hizo auténtico siervo. Y el vehículo para llegar a esa humillación, a ese estado de humillación, es la humanidad. Y dice que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiero que notes eso también. Cristo no es como hombre igual a los hombres, sino semejante. ¿Por qué? Porque hay algunas características en la humanidad de Cristo que no se dan ni se darán en ningún hombre. Cristo, hombre, Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado, tiene una relación única con el Padre que nunca tendrá ningún hombre. Él es el unigénito del Padre, el monogené. Nadie igual que Él. ¿Nosotros somos hijos del Padre o no? Sí, por adopción. Pero no somos hijos unigénitos. Estamos en el unigénito, pero no somos unigénitos. Segunda distinción. Ningún hombre puede evitar el ser pecador. Pero Cristo como hombre no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y ahora viene una pregunta de cristología muy seria también ahí. ¿Pudo pecar como hombre Jesús o no? ¿Tiene Cristo los elementos volitivos de voluntad humana para hacer una acción u otra, sí o no? Sin duda sí, tiene elementos volitivos. Hasta el punto que Cristo dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora bien, Cristo Jesús, como hombre, en su naturaleza humana, no puede pecar bajo ningún concepto, en ningún sentido, por algo que se llama técnicamente el sujeto de atribución de la responsabilidad. El sujeto de atribución de la responsabilidad de mi expresión natural es mi persona. Cuando tú vas a comprar una propiedad o a vender una propiedad, imagínate una persona que es persona, por supuesto, porque es un hombre que nació, pero tiene sus facultades mentales totalmente limitadas. Y de pronto el notario que va a hacer la escritura lo mira y le pregunta, ¿tú quieres vender esta propiedad? Y él dice, bueno, yo no sé si quiero venderla o no, mi mamá me dijo que hay que venderla. ¿Y qué hace el notario? Dice, este señor no tiene personalidad jurídica, porque no tiene sujeto de atribución. El sujeto de atribución de las acciones de ambas dos naturalezas, divina y humana, es la persona del Hijo de Dios en que subsisten. Por tanto, si la naturaleza humana pudiera haber pecado, tenemos que decir que Dios, en quien subsiste esa naturaleza, pudo haber pecado. ¿Notáis la impecabilidad de Jesucristo? ¿Por qué es? Porque no hay una persona humana, sino una personalidad humana, que es expresión del Verbo de Dios. Antes os dije que Dios, el Verbo, se expresa por cualquiera de las dos vías de sus dos personalidades. De modo que cuando dice sea la luz, está actuando su personalidad divina. Pero cuando el Verbo eterno de Dios se levanta como hombre en un barco y dice al temporal calla, al viento enmudece, aunque es un hombre el que expresa eso, la acción está exteriorizada en la naturaleza humana del Verbo divino que es Dios. ¿Me seguís? Por tanto, el hombre Jesús de Nazaret, como Dios, requiere adoración y la misma fe que al Padre, y es un hombre. Y esto no lo podían entender los del entorno de Jesús.
este admirable Dios ya hecho siervo a través de su condición de hombre, va a la muerte y muerte de cruz. Y ahí tendríamos que pararnos un rato largo en la cristología soteriológica para explicar, o mejor dicho, aproximarnos al misterio más grande de la cruz, la muerte espiritual de Cristo. La muerte en la Biblia no es un término. Si tú abres tu diccionario castellano y preguntas al diccionario muerte, te va a decir cese de la vida, término de la existencia, pero para la Biblia la muerte no es eso. Para la Biblia la muerte es un estado de separación. La muerte física es el resultado de la separación de la parte material y de la parte espiritual del hombre. Cuando esto se produce, el hombre muere. La muerte espiritual es la separación del hombre y Dios a causa del pecado. Por tanto, desde el instante mismo en que el hombre pecó, muere espiritualmente. Y Dios le había dicho a Adán, el día que de él tomares, en el instante en que comas, en el instante en que se produzca un pecado de desobediencia contra mí, en ese momento mueres. Y Adán murió. Ahora, la muerte espiritual del hombre requiere necesariamente en soteriología, en salvación, requiere una resurrección espiritual. La salvación no es simplemente la aceptación de la bondad de Dios y su mensaje. La salvación es la resurrección de un muerto en delitos y pecados para hacerlo pasar a una vida nueva. Escucha a Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó. Cuando vosotros estabais muertos en delitos y pecados, nos dio vida al juntarnos con Cristo. Los adverbios en castellano tienen una condición idiomática muy curiosa. Puedes dividirlos en dos palabras. Juntamente se puede expresar al juntarnos. De manera que cuando el muerto en pecados es unido a la vida, ¿qué recibe? La vida. Y se ha producido una resurrección espiritual. Ahora, esto es posible porque aquel que muere por nosotros en la cruz del Calvario es la expresión de la entrega de la vida divina a través de la naturaleza humana del Redentor. ¿Sabes por qué motivo Cristo puede sustituirnos a todos siendo un hombre? Bueno, yo sé que a veces estas cosas son un tanto complejas. Yo soy muy amigo de un alumno. Ayer he visto al pobre hombre limpiando con un paño allí el comedor. Yo tengo tal compasión por él que le digo, yo te voy a sustituir. Pero yo puedo sustituir ¿a cuántos al mismo tiempo? A uno. Y el otro que trabaja al lado, no. Si yo tengo que sustituir a este, sí puedo, cuando termine iré contigo, pero no los dos al mismo tiempo. Pero como quiera que la vida humana de Jesucristo no es la vida humana de un hombre, sino la vida humana de la persona, la vida de la naturaleza humana, de la persona divina del Hijo de Dios, esa naturaleza humana tiene valor infinito porque es la naturaleza humana de Dios. Voy a deciros lo que decía el Lutero y lo que dijo Agustín. Voy a ir a Agustín. Decía, no puedo decir que Dios muere, pero tengo que afirmar que quien muere en la cruz es Dios. ¿Entiendes este misterio? No. Ni tú ni nadie. Por eso el verbo de Dios se limita en la encarnación y su humanidad y se humilla en la condición de siervo. No puedo entender un amor tan grande. De manera que
dejo lo que falta. Quiero deciros, mis queridos hermanitos, que lo que he dicho esta tarde es nada acerca de cristología, que es simplemente arañar un poquito la superficie admirable de esa doctrina, y que quiero desafiaros a todos, los que empezáis en primero especialmente, a que estudiéis cristología a fondo. En el segundo tiempo, después de un descansito para que las neuronas se asienten y para que las piezas del puzzle puedan encajar, estaré hablando algo acerca de la relación de Cristo en el seno de la Trinidad.